Seguimos en este homenaje a Ricardo Iorio, en particular esto, como ya habrán sabido, acá sí se van a poder sacar las ganas de decir grabado. Esto efectivamente está grabado un día nomás antes, por cuestiones obvias, la verdad, de fecha y de conmemoración. Pero le quiero dar las gracias a Diana Iorio para venir acá con nosotros. Gracias por la invitación. No, por favor, a vos por venir y por querer charlar acá con nosotros en esta fecha tan especial. En general, este programa está lleno de gente, te habrían aplaudido muchísimo en este momento, pero bueno, vas a tener que... De hecho, dudé en aplaudir. Tenés que imaginarte ese acompañamiento, lo medio raro. Lo estamos haciendo más íntimo, más personal, por una cuestión de horario. No, por favor. La verdad, bienvenida. Estamos, obviamente, haciendo un homenaje a tu viejo, que parte de dos premisas fundamentales, te lo cuento para que también sepas nuestra posición. La primera es como usuarios, como admiradores de su música, como fanáticos de lo que él hizo. Básicamente nos gusta lo que hizo, nos gusta como artista, nos gusta como letrista. A mí en particular, viste, el universo de sus letras es algo que me gustaría charlar y hablar un poco. Pero te mentiría si te dijera que fue solo por eso. O sea, no es nada más de decir, che, esto nos gusta mucho, sino que también tenemos la sensación que corresponde. Para la figura de lo que fue y lo que significó Ricardo Iorio en la cultura argentina, si querés particularmente del metal, por supuesto, de la música, pero de la cultura en general, es alguien que creo que, viste, cuando se habla de figuras subestimadas, subvaloradas, no sé vos qué sentís con eso, obviamente te queda mucho más cerca, pero yo tengo la sensación de que su partida, su fallecimiento y sus últimos años, la verdad que no tuvieron una acogida a la altura de lo que fue su legado y de lo que fue su historia. Sí, es así, es verdad. Él no cosechó gran parte de lo que va a empezar a cosechar ahora porque considero que su tiempo está empezando. Hablo con muchos chicos de 14, 15 años que me escriben, que nunca fueron a un recital, nunca vivieron eso, como un montón de personas que ya sabemos que están formadas por lo que significó los inicios, Cemento, bueno, algo que estaba muy conectado con ir a un recital y convivir eso desde ese lugar. Estos chicos no lo vivieron y están muy conmovidos. Me escriben, me hacen canciones, hacen versiones, pintan cuadros, o sea, se expresan, tratan de usar ese dolor que sienten para generar algo. Y a mí me llama mucho la atención porque estoy más acostumbrada a tratar con personas que lo vivieron, así como yo, de cerca. Claro. O sea, vos decís que eso está pasando. Vos estás notando algo de gente, de chicos, de jóvenes que están llegando a su música. Totalmente. Es un poco como los grandes artistas, sobre todo en este país, que todo el tiempo están volviendo generación a generación. Sí. Es muy llamativo que haya pibes ahora que no lo hayan visto nunca, que dicen, che, acá hay algo que me conmueve. Sí. ¿Qué encontrás ahí en eso que los conmueve o por qué los conmueve? Fundamentalmente creo que mi viejo era una persona que estaba constitutivamente ligado a lo que es el padre de familia y que fue el padre de muchos, de distintas edades con los cuales yo hablo y lo sufren así, como la partida de un padre, porque él tenía una visión muy sincronizada con lo que es ser generoso, ayudar al que no tiene, darle lugar en tu casa al que está de paso o en tu auto, porque él llevaba mucha gente cuando andaba por la ruta, el sacrificio. Entonces, él estaba bastante metido con ese rol y a partir de ahí creo que eso le dio mucho empuje para precisamente ser el padre del metal nacional. Es, de hecho, el nombre del género que él bautizó. No existía antes eso. Él importó el heavy metal y le dio su impronta bien anclada en lo que tiene que ver con nuestra identidad nacional. ¿Vos naciste en qué año? ¿En el...? En el 87. Ok, entonces, si no me falla el cálculo, vos ya nacés con un Iorio consolidado en términos públicos, ¿o no? No, para nada. Él, en realidad, se podría decir que su consolidación pasaba por el lado de saber lo que quería. Uh-huh. Y quién era y quién tenía que seguir siendo, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Claro, él sabía que él quería ser metalero, que estaba muy
anclado en la situación en la que él vivía, o sea, hijo de laburantes, clase media en ascenso, y eso es como algo que a lo largo de toda su carrera lo marcó, digamos, como que él siempre transmitía un mensaje para la gente que está tratando de lucharla, y por eso se vio en distintos ámbitos de su carrera, pero siempre manteniendo la línea nacional. En ese momento, cuando vos es 87, Sí. es ya transición B8 hermética, ¿no? Exactamente. Y ahí sí. empezaba a, como a crecer hermética. Mira, yo te lo voy a graficar así. Mi viejo cartoneaba. Se colgaba 20 ristras de ajo al hombro y salía a vender casa por casa para traer el mango y para pagar los fletes con los equipos, pagar un lugar para ir a tocar. O sea, nadie le regaló nunca nada, no lo descubrió Warner o algo similar. Claro. Él se lo bancó él y mi mamá. Digamos, mi mamá que estaba con él codo a codo para decirle, mira, yo creo en vos, vamos para adelante, y siempre así. De hecho, hay una anécdota muy linda con respecto a la venta de las ristras de ajo, que tiene que ver que él iba una vez caminando con las 20 ristras de ajo en el hombro, sin vender nada, pleno sol de verano, y frena un coche, baja un hombre y le dice, ¿cuánto están las ristras, loco? Tanto. Me las llevo todas. Y era Arminio Iglesias. No. Mirá. Sí. Y eso es algo que hasta no mucho tiempo antes de partir mi viejo lo remarcaba, porque son esas cosas que le fueron quedando y que le fueron marcando el rumbo también. Claro. Uno pensaría que en transición B8 hermética, yo me lo imaginaba ya como parado, figura el metal y no... No, para nada. Fue muy difícil para él llegar. Muy difícil. Y después también por ahí llegar y tener que lidiar con otros problemas. Claro. Pero bueno, sí, no. En ese momento la peleamos mucho como familia para seguir en ese rumbo que, como te digo, estaba consolidado en su idea, en su esencia, pero no estaba todavía correlacionado con la aceptación de la gente. Claro. Eso llevó más tiempo. ¿Cómo eran esos recuerdos de la infancia en el barrio? ¿Cómo atravesaste la niñez vos? Y yo tuve una niñez hermosa y muy ecléctica. Lo único que marcaba la rutina en mi casa era la escuela. Yo tenía que ir a la escuela. Cuando iba tanto mi viejo como mi vieja, que eran los dos de una impronta muy fuerte, en la escuela era una sensación porque todos los pibes se agolpaban para ver, o sea, no era muy normal ver personas así vestidas, con esa forma de caminar, de levantar la cabeza, y como que transmitían un brillo de algo que no se conocía. Entonces era una experiencia, yo te estoy hablando en primaria, o sea, eran chicos. Te va a buscar Iorio al colegio, digamos. Claro, sí, pero bueno, los chicos todavía no sabían quién era. No, claro, era una figura. Era una persona que te transmitía que era diferente, era un distinto. La gente veía eso. Que iba encuerado, caminando. Sí, en esa época tenía el pelo largo. Claro. Su misma manera de plantarse y de caminar era diferente. Era sin dudar. Se transmitía algo. Y como hija de un artista, de músico, ¿recordás una infancia plagada también de música? ¿Se escuchaba música en tu casa? Sí, constantemente. Sí, mucha música y bueno, y mi viejo con la guitarra. ¿Heredaste vos el gusto ese musical o también? Porque pueden pasar las dos cosas. O te puede gustar o puedes decir, no aguanto más. No, la música siempre fue parte de mi vida porque de hecho mi esposo es músico, mis hijos están todo el día haciendo música. Mirá. Pero yo no. ¿Vos no? No, yo no. No sé, me gusta mucho la música, es algo que necesario, pero no toco instrumentos. Y en esta idea de, llamémoslo llegar, ¿viste? Porque vos antes cuando te preguntaba me decías, no, falta un montón para llegar. Claro. Aclarando que siempre dijiste, siempre siendo el mismo, que para mí es algo que está tremendamente presente en sus letras. Son de las cosas que cuando yo lo escuchaba adolescente más me emocionaba. Sí. Ese vos. Sí, claro. ¿Cuándo crees que, o sea, recordás etapas de tu viejo, un momento donde él pudo disfrutar de una, no sé llamarlo, consagración, reconocimiento, un momento que vos digas... No. No. No, él nunca pudo disfrutar de un reconocimiento. Eso seguro que no. Él sí tenía un conocimiento muy profundo
de que él estaba siguiendo el camino que él tenía que seguir. Entonces, ese era el significado. Y como él bien dijo una vez, él le hablaba a los que eran como él, no le importaba a los que... O sea, él le estaba dando voz a los que pensaban como él. Y eso era en realidad lo que él perseguía, mantenerse fiel a eso. Y por el contrario, capaz, ¿tenía bronca? Mucha gente me dice eso, pero no es la experiencia que yo puedo dar. Yo puedo hablar de otra persona que era un humano increíble, que era una persona generosa, que siempre iba a estar pensando una manera de ayudar al otro. O sea, desde lo más insignificante como llevar gente en la ruta hasta... hay amigos a los que les ha puesto negocios, pagó operaciones. No, él siempre estaba pensando de esa manera. Por ahí el tema de la bronca a veces es como una vehemencia del artista. Los artistas tienen una sensibilidad diferente a la que tiene el resto de la gente. Entonces creo que pasa un poco por ahí una confusión que se genera, que muchas veces está guiada también por distintos motivos que puede tener la gente, pero la verdad que yo no te podría hablar de bronca. Tal vez encontrás otro que sí. Claro. Algo de esto de lo que decís que es la solidaridad, o sea, Sí. un valor que es inherente a su persona. Sí. Siempre hay como dos vías para aprender cosas de los padres, que es las cosas que los padres quieren enseñarte y las cosas que uno termina aprendiendo de los viejos, así como medio por orbitar alrededor. Exacto. ¿Qué cosas crees que él te quiso enseñar a lo largo de toda tu vida? Que el tipo insistía, che, mira, esto acá, o este camino, y qué cosas crees que vos aprendiste por estar al lado de él. Mira, yo creo que principalmente la enseñanza pasa por encontrar un modo de trascender, que nosotros no estemos anclados en nuestro egoísmo, en nuestra individuación, sino que podamos trascender nuestra persona para llegar a algo que sea superior a nosotros. En mi caso son mis hijos. Y la educación que yo les imparto a mis hijos es por el futuro de la patria, porque yo los puedo palpar ahí, en mis hijos. Entonces eso creo que es algo que no solamente me transmitió, sino que yo absorbí al mismo tiempo. Después también el tema de la familia son cosas que capaz él no me las transmitió directamente, pero yo lo absorbí. Sobre todo de esos comienzos de los que te hablaba, en los que era todo muy codo a codo. Después, qué sé yo, uno forma su familia y tiene también su forma de encontrar su propio camino, que sería la forma gráfica de ese voz, ¿no? Porque nadie va a estar imitando, no sé, el recorrido de otra persona, pero sí creo que tiene mucho que ver con eso, con que cuando vos tenés tu familia constituida, tenés tu compañero o tu compañera al lado, dependiendo de si sos hombre o mujer, y tus hijos, y vamos todos en un rumbo. Eso es algo que yo absorbí de vivir en mi casa, era así. ¿Qué más te acordás? Me siento que es muy divertido también pensar la dimensión Iorio papá. Iorio papá de una nena también. Claro, sí. Y vos hablabas esto de el loco de pelo largo que va a buscar a la nena al colegio. ¿Te acordás otros momentos o anécdotas así a nivel familiar que vos decís, sí, claro, es el padre del metal, que es mi papá? Claro. También. Sí, un montón. Nosotros por ahí nos íbamos, o sea, tengo la fortuna de que mi viejo, o sea, mi abuelo, el padre de mi papá, era camionero. Entonces él absorbió, así como vos me decías, él a su vez de su padre absorbió un sentido por rutear, por salir, Claro. por conocer. Y bueno, agradezco un montón que él nos llevó a recorrer todo el mundo, todo el país, toda la nación, desde el norte hasta el sur. Y en esos viajes que hacíamos, siempre por ahí vos mirabas así, no éramos más nosotros tres, era más gente que se iba sumando. Bueno, vamos a Papá comer. volvió a subir un tipo al auto. Sí, pero no solamente eso, sino que después, o sea, estábamos una semana en Tucumán y la semana la habíamos pasado con esos locos que estaban ahí al costado de la ruta, pero qué sé yo siempre digo, hay por ahí artistas que la gente se cruza, los saluda, te sacas una foto, te firma un coso y ya está. Pero él era Iorio, entonces vos no te firmabas y ya está, vos lo querías escuchar hablar, que era lo mejor que él sabía hacer. Claro.
Entonces, él te hablaba de todo, te hacía un recorrido y si estaba una semana, se quedaba una semana hablándote y no te repetía un tema. Entonces, ¿De qué le gustaba hablar? a él le gustaba hablar de todo. Era raro que él te dijera, no, de eso no hablo. O sea, que tuviera un prurito de algún tema que no fuera a hablar. Eh, o también tenía que ver con una lectura que él hacía de las personas, porque él era muy intuitivo en ese sentido. Tenía muy calibrada la intuición. Entonces, de alguna manera él sabía, no de qué no hablar, sino al contrario, de qué hablarle a una persona. Claro. De leer en qué momento estaba la persona, qué estaba pasando, qué necesitaba que él le dijera. Y lo ponía en práctica. Quiero volver un segundito más a tu casa, porque ya hablamos de música, pero también te quiero preguntar, por ejemplo, ¿qué libros había en esa casa? ¿Qué libros tenía él? Que vos en algún momento agarraste y dijiste, che, este es un libro de mi viejo, voy a ver qué onda. ¿Qué se leía en esa casa? No, y en casa había muchos libros de distintos temas. Te puedo mencionar de política, de historia, científicos también. Siempre hubo disposición de libros, distintos temas, pero siempre que tuviera que ver con el cultivo del espíritu y con, o sea, no de música, cosas que tuvieran que ver con conocimiento. Después también, qué sé yo, sí, diversos temas que tenían que ver con eso, con enriquecerse, incluso, qué sé yo, en sus conversaciones. Bueno, sin ir más lejos, Almafuerte, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Eso es algo. Yo también quería preguntar lo mismo, ¿viste? La presencia de la poesía en la casa, de lo literario. Tiene unas letras que son una animalada. Vos la escuchás, te puede gustar más o menos la música, pero las lees. Son una cosa... Y es un poeta. Sí. Un poeta. Yo no sé si para escribir así, me imagino que hay que leer mucho, además de que hay que sentir, pero. Claro. Pero. No sé. Y vivir también cosas, porque él fue padre a los 24 años. También muchas experiencias que lo fueron curtiendo, digamos, espiritualmente, como para volcar eso también en la escritura. Te quiero hacer una pregunta más que tiene también que ver con el proceso creativo. Sí. Y también de pura curiosidad de ver si vos lo veías de cerca o algo. Es una persona que, si bien por supuesto que tiene su género, ¿no? El género que él funda acá en este país, también nunca dejó de explorar. Pasaba el tiempo y se saca un disco de folclore, después hace un disco de tangos, después... ¿Cómo era eso? ¿Cómo era él buscando qué iba a hacer después? O hacia dónde ibas, ¿viste? ¿Vos veías eso del otro lado también? Él en la casa construyendo, componiendo. Sí, sí, por supuesto. El tema principal, yo creo que siempre destaco que la música fue un vehículo. El mensaje trasciende la música. Cuando hablo del legado de mi viejo, me refiero no solamente a sus obras musicales, sino a sus reflexiones y sus aportes por fuera de la música, porque es todo un conglomerado completamente cohesivo que tiene que ver con un mensaje que al día de hoy es actual. Entonces creo que él iba buscando el medio adecuado para poder traducir ese mensaje y que le llegue a distintas personas. O destacar ciertos aspectos, por ejemplo, el folclore como algo bien de las entrañas de la patria, digamos, en su forma, porque el contenido iba siempre a la misma línea. El contenido lo ponía él. Claro, era un medio. Exactamente. La música es el medio y el... Sí, yo considero eso. O sea, yo observé esa situación. Es lo que suelo decir. Que es que no lo podemos circunscribir solamente al género. Claro. Trasciende esos límites que él mismo creó. Sí, no, ni hablar. Y volviendo un poco a esto que sugería Tommy, en la casa había un lugar donde él trabajaba, había un lugar donde él se sentaba, escribía. Sí, pero a veces tocaba. él agarraba la ruta y se iba y bueno, y venía con ideas. ¿Cómo era eso? Decía, che, no sé lo que se me ocurrió. O no sabes lo que vi en mis largos Sí, él viajes. también tenía mucho desde siempre tuvo de romper también las cosas que escribía, de quemarlas o de romperlas, Mirá. porque le parecía que
que no era el momento, que podía hacer algo mejor. De hecho, yo recuerdo haber visto a mi vieja diciendo, o sea, agarrando como la letra del tacho de basura y decir, no, esto guardalo, vamos a anotarlo. Esto está bueno, Ricardo. Sí, sí, viste, como dándole una segunda chance y muchas veces de eso surgió algo muy bueno. Qué lindo eso. ¿Se complementaban así entonces? Sí, sí. No al nivel que uno podría sugerir de una dupla hacedora de, porque cuando fue el momento de mi vieja de hacer una letra la hizo y fue ella. Sino que ella le pulía ciertos aspectos. Por ejemplo, mi papá era muy malo con la ortografía. No era para él eso. Bueno, cantando no se nota, así que No. Tengo un poco de fe. Yo que escribo como el orto, quizás ahora estoy un poquito mejor. Te pregunto también, ¿cómo te gustaría que se lo recuerde a tu viejo? ¿Cuál es el legado de tu papá para vos? Bueno, el legado de él yo creo que es más actual que nunca, porque, y te voy a decir una frase de Leonardo Castellani, que dice que no habrá independencia hasta tanto el país no piense por sí mismo. Y pensar por sí mismo en Argentina es pensar en nacional. Entonces creo que eso que nos tenemos pendientes es lo que él hizo durante toda su carrera y el eje que une todas las distintas etapas y a lo largo de su discografía y por fuera de la música también, que es un gran aporte a pensar en nacional, desde los distintos géneros, los distintos aspectos, las letras. Busca eso un poco, interpelar y decir, bueno, ¿qué es lo propio? ¿Cuál es nuestro idioma? Y bueno, de esa manera también surgió el género que él fundó. Decir, bueno, está bien, pero es nuestro idioma. O sea, esto no es porque vos lo escuchás en otros lados y la guitarra, la forma de componer, la sintaxis misma de cómo habla el idioma castellano, es de acá, o sea, está anclado en esta tierra. Entonces, tanto desde la forma como desde el contenido, creo que pasa por ahí. Sí, no, es también el pensar nacional y el sentir nacional. Totalmente. Me parece que Ricardo en esa materia fue quizás de los más importantes que nosotros teníamos. La persona que vos escuchás y podés nutrirte a vos del sentir nacional. De verdad decir, yo siento en argentino. No solamente escucho en argentino, compongo en argentino, pero también siento en argentino y también esos son los grandes legados que tiene tu viejo para todos nosotros. Sí. Diana, por mi parte quiero hacerte una última pregunta. Yo tengo una última después también, ¿eh? Perfecto. Última de la última. Hacemos entonces. Y cualquier cosa también que vos quieras contar, decir, bienvenida. A mí me gustaría preguntarte por pendientes. ¿Vos creés que algo le quedó? Que vos diga, esto le hubiera gustado a mi viejo, acá, esto debería haber sido de otra manera. No creo. Creo que había algo pendiente de, no sé si la sociedad, pero de afuera por ahí algo pendiente, que creo que a la gente le quedó pendiente con él. Y muchos se están dando cuenta ahora. No solo del que dijo, nunca lo pude ir a ver o nunca lo conocí, sino también a un nivel más profundo y más amplificador. Ese reconocimiento del que hablábamos, creo que muchos se dieron cuenta de que se les pasó el tiempo y no lo hicieron. Y bueno, después también creo que tiene que ver con que cada una de las personas que quedaron tienen que ver qué hacen con esa ausencia. Yo en lo particular creo que lo mejor que uno puede hacer es no traicionar todo eso que él nos enseñó. Y digo nos porque realmente sostengo que fue padre de mucha gente, que lo sintieron así. Entonces creo que lo principal sería eso. Yo la última que quiero hacer es absolutamente personal, porque yo soy hincha de Racing también, y quería volver a algo de esa intimidad de la casa y preguntarte por su vínculo con Racing, cómo lo vivía, veía los partidos, iba a la cancha, cómo era su relación con la academia. No, y su relación, él hizo un tema, no sé si lo sabían, pero él hizo una canción al club de Racing y era el club que él, digamos, heredó de su casa, o sea, de ver a su padre y en la casa era como ver los partidos y todo. Después él no era una persona que estuviera muy detenida en el mundo deportivo. No. Sí, por ahí creo que tenía más que ver con la parte social de los clubes, ¿viste? Lo que él lo movilizaba, también le copaba esa parte. Digamos, más allá de lo que pasa dentro de la cancha, lo que pasa alrededor, la gente que
que nuclea en una organización libre del pueblo, digamos. Diana, ¿algo que te quedó pendiente a vos para hablar acá con nosotros? No, yo te estoy muy agradecida, me pareció muy respetuoso, él creo que se merece eso y bueno, espero haber aportado desde mi lugar lo que yo creo que bueno, que él transmitió a mucha gente y también transmitirle a las personas, porque esto va a ser un año y muchos todavía sentimos que fue ayer, o sea, nos estamos todavía perfilando, no es fácil y creo que esas personas que también lo sienten, la pérdida o que sufren, es importante trascender ese dolor y entender la actualidad del mensaje y ponerlo en práctica en nuestras familias, en nuestras casas, o sea, entender eso y bueno, y darle para adelante. Espectacular, Diana. Bueno, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Por favor.